Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar con un tema que empezamos a trabajar la clase pasada. Ya ustedes, de una manera, por decirlo así, muy empírica, con los conocimientos que habíamos recolectado desde varias clases atrás, habíamos comenzado a establecer un menú de navegación, o más que un menú de navegación. Antes del menú de navegación, en el punto realmente en el que estamos es en la estructura o el mapa de navegación. O sea, ustedes en este momento lo que están es desarrollando ese árbol, esa navegación interna general que va a tener nuestro proyecto. Hoy ya vamos a entrar, digamos, en detalle, vamos a hablar mucho más específicamente de qué es eso de la navegación. Antes que nada, recordemos que el término navegación viene de justamente de la navegación marítima, ¿cierto? ¿Por qué la navegación marítima? Recordemos también que a diferencia de un mapa o de una navegación cartográfica dentro de una ciudad, pues el mar es abierto. Yo puedo ir hacia cualquier punto. Entonces las coordenadas o los nodos que me ayudan a mí a no perderme dentro de ese mar inmenso, pues serían entonces como esos esquemas de navegación que nosotros vamos a generar. En la informática y particularmente en el Internet, la navegación es virtual, o sea, no es física, no implica un desplazamiento físico. Por lo tanto, nosotros debemos estar muy conscientes a la hora de generar esos mapas o de generar esa arquitectura de la información, de que nuestro usuario no se puede perder, o sea, no puede naufragar. Entonces, por eso es sumamente importante todos estos pasos que hemos venido desarrollando desde la idea, desde recolectar la información, organizarla, segmentarla, etiquetarla, justamente para evitar que haya esos inconvenientes a la hora del que el usuario pueda acceder y navegar pues correctamente en este espacio virtual. Es necesario entonces para esto que exista una interfaz y en esa interfaz pues es donde vamos a encontrar una serie de opciones, de botones, de menús desplegables o como hacemos por ejemplo en nuestros dispositivos por medio de los gestos, de la gesticulación manual sobre la pantalla. Como podemos ver, existen muchos tipos de elementos relacionados a la navegación, como decíamos anteriormente, desde botones hasta menús, hasta barras desplegables y hoy vamos a ver otras de esas herramientas que nos pueden ayudar a nosotros en el momento de guiar a nuestro usuario dentro de ese mar gigantesco que tenemos allí de información. Entonces, por otro lado, el concepto de navegación no se limita solamente al ámbito del Internet. También tenemos que la navegación hace parte de, por ejemplo, un programa o una herramienta o un videojuego. Hay muchos lugares donde nosotros podemos encontrar este concepto aplicado, el concepto de la navegación, la jerarquía, todo lo que ya hemos venido hablando en clases anteriores. Se utiliza el término navegar cuando hablamos también, por ejemplo, de las diferentes opciones de un menú, de las diferentes opciones de una aplicación en un dispositivo móvil. También podemos navegar de forma física, incluso en otro tipo de espacios o de ambientes que son análogos y digitales donde se requiere de la interacción humana. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Por ahora quedémonos con esta idea y es que la navegación es igual al desplazamiento. O sea, la navegación tiene que ver en cómo me muevo yo, en dónde estoy y hacia dónde voy a ir, generando una interacción entre el usuario y el contenido por medio de la interfaz, como ya sabemos. Nuestro sitio web o nuestro blog o en el caso de nosotros el proyecto que estamos desarrollando debe tener un sistema de navegación consistente, evitando que el usuario utilice elementos de navegación que ya hoy en día son obsoletos, como por ejemplo el botón de retroceder, el de avanzar, la barra de dirección del menú o tener que acudir al botón derecho. O sea, estos son pasos que debemos evitar que nuestro usuario tenga que realizar. La navegación debe ser intuitiva y debe estar acorde también con los procesos que yo espero que mi usuario realice o con las acciones que espero que él tome. La navegación es importante para hacerle notar al usuario tres cosas básicas. Entonces, primero, ¿dónde está? O sea, ¿dónde me encuentro yo dentro de la página o dentro del videojuego o dentro de cualquiera sea el contenido o producto que yo estoy navegando, ¿sí?
¿A dónde se puede ir? O sea, ¿a dónde puedo ir yo? Una vez que ya sé dónde estoy, entonces ¿a dónde me puedo dirigir? ¿A dónde, según lo que yo quiero hacer, hacia dónde me puedo dirigir? Y lo otro es cómo puedo regresar. ¿Cómo puedo regresar hacia otro momento sin necesidad, como les decía anteriormente, de estar utilizando el botón de atrás, 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 atrás un montón de veces? Entonces, según esto, tenemos cuatro tipos generales, grandes, digamos, grupos de navegación, a los que llamaremos tipos de navegación gruesa. ¿Por qué gruesa? Porque aquí no entramos todavía en el detalle, en la minucia, en dónde está el botoncito, si aquí voy a poner una navegación redundante. No, aquí vamos a hablar del general, de la estructura, un poco como lo que hemos venido haciendo en nuestro ejercicio de la semana pasada. Entonces, dentro de esos cuatro tipos, cabe resaltar que es muy importante, sobre todo esta navegación gruesa en la etapa de la arquitectura de la información para alcanzar los objetivos los objetivos como por ejemplo la facilidad de acceso a la información, que como ustedes saben es el objetivo prioritario, la experiencia de usuario, tiene que ver eso también con cómo voy a diseñar la interacción y con cómo finalmente va a ser la usabilidad en esa interfaz de usuario. La navegación entonces es el diseño de los accesos y de los recorridos en un sitio, en un software, en una plataforma, etcétera, y lo que buscan es un llamado a la acción, como podemos ver, ¿sí? O sea, ¿qué es un llamado a la acción? Es que yo pueda proporcionarle al usuario una información suficiente para que él ejecute una acción. Esos serían los llamados a la acción. Como veníamos diciendo, entonces existen cuatro tipos de navegación gruesa, o bueno, vamos a hablar de estos cuatro tipos principales de navegación gruesa. Por un lado tenemos la navegación lineal, que como ustedes ya saben es ir simplemente adelante, atrás. Hay momentos en los que esta navegación pues es indispensable, no es una navegación que podamos utilizar por ejemplo en todo un sitio web, porque ustedes se podrán imaginar el cansancio de ir hasta cierto punto y luego tener que devolverme, pero sí cuando estamos hablando, por ejemplo, de pasos a seguir, podemos utilizar la navegación lineal. Por ejemplo, cuando hacemos una compra online, donde no podemos saltarnos un paso, sino que debemos estar allí siempre siguiendo unos procesos. Tenemos también la navegación no lineal, tenemos la navegación jerárquica y la navegación compuesta. Vamos a mirar un poquito ya con unos ejemplos más puntuales de qué se trata estos tipos de navegación. Como les decía, la navegación lineal, lo que me proporciona a mí es la facilidad para seguir unos pasos. La navegación no lineal me permite a mí hacer recorridos según el esquema mental que yo priorice. O sea, si yo necesito ir primero al contacto y si yo no necesito ver, por ejemplo, quiénes somos, por hablar de una página muy clásica, pues yo puedo tomar mis propias decisiones frente al recorrido. Entonces, la navegación no lineal, pues obviamente es la que más vamos a ver dentro de los sitios web sobre todo. La navegación jerárquica me permite a mí agrupar los contenidos según su orden o su nivel de importancia. Entonces, ya esta navegación la hemos venido hablando en clases pasadas, la hemos venido trabajando también y es organizar de mayor a menor importancia por niveles la información de tal manera que yo pueda acceder e ir profundizando en cada uno de esos niveles. Y por otro lado tenemos la navegación, que es yo creo que en estos momentos la que más estamos acostumbrados nosotros a ver y a usar también en todos los casos mencionados anteriormente, y es la navegación compuesta. O sea, una navegación que dependiendo la necesidad que yo tengo en un momento específico de mi producto digital o de mi página web o de mi videojuego, dependiendo de esa necesidad específica, pues utilizo una de las anteriores. Esto me permite a mí agilizar los procesos cuando se trata de grandes volúmenes de información o de procesos mucho más complejos. Bueno, y en nuestro próximo segmento entonces ya vamos a hablar de cómo dentro de esas navegaciones gruesas nosotros podemos hacer uso de otras micronavegaciones dentro del mismo sitio o el producto digital que estamos diseñando, que estamos navegando. Entonces ya nos vemos y vamos a mirar algunos ejemplos.